En muchas calles, casas, oficinas y escuelas se cuentan distintas historias de terror, pero uno de los lugares que más terror causa es un panteón. El panteón es ese lugar donde descansan los restos y las almas de nuestros seres fallecidos, pero también es un sitio en donde se cuenta que suceden muchas cosas paranormales, pues hay quienes aseguran haber visto rondar almas en pena por esos lugares. Así es el caso de la leyenda del Panteón Jardines del Recuerdo, que se encuentra en el Estado de México. Esta leyenda cuenta que las almas en pena se levantan para confesarse ante un ser que fue muy querido para ellos. Cuenta la leyenda que en la colonia en donde se encuentra este panteón, el encargado de la iglesia, el padre Anselmo Martínez, era el ser más querido. Continuamente se le veía visitando enfermos y caminando por las calles de la colonia saludando a su rebaño, pues él era un pastor de las almas. Cierto día, el padre falleció y la noticia del padre Anselmo Martínez se extendió rápidamente por toda la colonia donde vivía. Fue un funeral memorable, asistió mucha gente, incluso aquellos que no formaban parte activa de la iglesia. El cuerpo del padre fue colocado cuidadosamente en el centro de la iglesia, al pie del altar, para que los feligreses rindieran un último homenaje a tan buen hombre. Toda la colonia estuvo ahí para acompañar al padre Anselmo en su última morada, en el Panteón Jardines del Recuerdo. Nadie había visto un cortejo tan numeroso. Incluso los sepultureros pensaron que el fallecido se trataba de un político, pero no supieron su identidad hasta que días después, ya acomodada la tierra, se colocó la lápida que decía R.I.P. Anselmo Martínez. Mantenemos sus restos entre nosotros, su alma con Dios está. Tiempo después, los sepultureros empezaron a notar actividad extraña cerca de la tumba del sacerdote, pues pese a poner tanto empeño en cuidar el pasto de la tumba, este siempre aparecía maltratado por pasos. A menudo se observaban también dos círculos. Los sepultureros pensaron que quizá la gente que visitaba la tumba era la responsable de estas marcas, y por ello se quedaban cerca para revisar que no pisaran el césped. No obstante, nunca vieron a alguien pisar la tumba ni maltratar el pasto, y mucho menos el objeto con el que marcaban los misteriosos círculos. Una noche, Vicente Cortés, uno de los jardineros encargados de la sección del padre Anselmo, decidió quedarse a cuidar, pues todos creían que las marcas eran de un bromista. Nada raro vio Vicente. Cuando eran casi las 2 de la mañana, sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. Algo helado había pasado a su lado. Su piel se había erizado. Sus pies inmóviles no respondieron. Solo vio una sombra que había pasado junto a él, que se detuvo frente a la tumba. Esta sombra se arrodilló y se mantuvo así por un buen rato. Su terror había pasado y se había convertido en curiosidad, pues ahora sus ojos ya se habían acostumbrado a diferenciar la sombra de la oscuridad del panteón, así que pudo distinguir que parecía pertenecer a un hombre. Después de lo que a Vicente le pareció una eternidad, la sombra se levantó y se esfumó. Al día siguiente, todo lo que había visto le pareció un sueño, o quizá el fruto de su imaginación. No quiso contar la historia por miedo. Al llegar al jardín para podar el césped, se acercó a la tumba del padre Anselmo y no se sorprendió al encontrar los círculos. Supuso que correspondían al lugar donde había permanecido ese hombre hincado. La noche siguiente, Vicente salió. Eran las 12 en su reloj. En ese instante, a su lado volvió a pasar una sombra oscura. Nuevamente sintió miedo, pero esta era una sombra distinta a la de la noche anterior. Sin embargo, también se hincó ante la tumba del padre Anselmo.
Se dice que la bondad y el espíritu de servicio característicos del padre Anselmo son la causa por la que muchas almas vecinas que comparten el mismo lugar de descanso buscan la confesión con el sacerdote, y entre algunos sepultureros aseguran que el alma del padre Anselmo todavía sirve a su prójimo, aún después de muerto. Y en las noches se puede ver a distintas almas arrodillarse ante la tumba del sacerdote.